Buen día, jóvenes. Vamos a hablar ahora sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Por favor, presta atención a lo que vamos a decir. Nosotros conocemos ya que los cuerpos, cuando se movilizan, cuando se mueven, tienen cierta velocidad. Pero veamos el siguiente GIF. Observa. Mira, ¿qué es lo que notamos del auto? El auto se desplaza y obviamente para tomar la curva disminuye su velocidad. Pero no solamente está cambiando cuánto vale la velocidad, sino que además está girando. Es decir, está modificando también la dirección de su movimiento. Entonces, cuando los cuerpos modifican su velocidad, ya sea en el valor o en la dirección, lo que nosotros vamos a poder decir es que los cuerpos tienen una magnitud importante conocida con el nombre de aceleración. Entonces, ¿cuándo surge la aceleración? Sencillo, la aceleración surge cuando la velocidad va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿la aceleración qué cosa es? Es la modificación de la velocidad. Es cuando el cuerpo ha cambiado de velocidad, ¿sí? Entonces, surge la aceleración cuando la velocidad ha cambiado. Así de fácil. Veamos entonces la siguiente situación. Vamos a tener un cuerpo que inicialmente tiene una velocidad inicial, ¿sí? Y empieza a moverse. Luego de cierto tiempo va a tener otra velocidad. Entonces, fíjate, la velocidad ha cambiado. Tiene otra velocidad he mencionado, ¿no? No he dicho si más o menos, solamente he mencionado que tiene otra velocidad. Y dado que tiene otra velocidad, entonces lo que nosotros podríamos indicar es que el cuerpo tiene una aceleración. ¿Por qué? Porque si la velocidad llegó a cambiar, entonces existe una aceleración. Ahora, quiero saber cuánto vale esa aceleración. Y para saber cuánto vale la aceleración, lo que tengo que hacer es restar las velocidades. La final menos la inicial, y esa resta la divido entre el tiempo. La unidad que acompaña a esa magnitud es metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Metro por segundo al cuadrado. A ver, veamos esta situación. Se tiene un auto que va con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y luego de 4 segundos tiene una rapidez de 24 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial es 12, pasa cierto tiempo, que en este caso es 4 segundos, y ahora tendrá una rapidez de 24. Vamos a determinar entonces la aceleración, que debe ser 24 menos 12 sobre 4. Entonces nos quedaría 12 sobre 4, que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Mira, 3 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Entonces, esto está bastante sencillo. Sin embargo, es necesario especificar algo, fíjate. Veamos esta situación. Un auto que se mueve, ahí está, y fíjate, segundo a segundo, y voy a describir las velocidades. Mira, se ha determinado lo que pasa por el punto A, B, C y D, y se enuncia cuánto valen esas velocidades en esos puntos. En el punto A tiene 2, en el punto B 4, en el punto C 10 y en el punto D 20. Si yo quisiera calcular la aceleración tramo por tramo, sería así, ¿no? Desde A hacia B sería 4 menos 2 sobre 1. La aceleración ahí me sale 2 metros por segundo al cuadrado. Entre B y C sería 10 menos 4 entre 1. Ahí me saldría 6 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente entre C y D, 20 menos 10 sobre 1. La aceleración me sale 10 metros por segundo al cuadrado. Observa, el movimiento es rectilíneo, sí. El movimiento es acelerado, por supuesto, porque la velocidad está cambiando, pero esa aceleración, observa, no es constante. Ahora veamos esta nueva situación. Algo similar, el auto empieza a moverse, ¿sí? Se mueve de un lugar hacia otro, pero veamos qué ocurre cuando registramos las velocidades en los otros puntos, en A, B, C y D. Mira, es 2, en B es 4, en C es 6 y en D es 8. Si calculamos la aceleración, nos va a salir en la primera parte, desde A hacia B, 2 metros por segundo al cuadrado, de B a C nos sale también 2 metros por segundo al cuadrado, y de C a D también nos sale 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué puedo decir acá? Acá puedo decir que el movimiento es un movimiento acelerado, y esa aceleración es constante, ¿sí? Es decir, existe un orden
en la medida que está cambiando la velocidad. En cambio, en la primera parte eh, existía un desorden completo a la hora de cambiar la velocidad. Entonces, nosotros vamos a estudiar la segunda situación, cuando es un movimiento rectilíneo, cuando la velocidad va a cambiar y cuando la aceleración es constante. ¿Sí? Principalmente esto, cuando la aceleración es constante. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Fundamental que la aceleración sea constante. Veamos las ecuaciones del MRUV, ¿no? Pero antes, veamos cuáles son los elementos que componen el MRUV. Fíjate, está la velocidad inicial, va a pasar cierto tiempo y va a haber una velocidad diferente, una velocidad final. Dado que hay una velocidad diferente, existe una aceleración, pero también puedo notar que avanzó algo, por lo tanto existe cierto desplazamiento. Entonces, fíjate, los elementos son velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración y distancia. Ahora, las ecuaciones que me permiten determinar alguno de esos elementos van a ser las siguientes. Básicamente son cinco, pero las principales van a ser la aceleración, que nosotros ya hemos visto y hemos aplicado para poder determinar la aceleración constante en cierto tipo de movimiento. La distancia, que es la semisuma de velocidades multiplicado por el tiempo. Y cuando nosotros despejamos la primera ecuación, es decir, la ecuación de la aceleración, vamos a obtener la velocidad final. Mira, tiempo pasa a multiplicar y velocidad inicial pasa a sumar. Y se obtiene que la velocidad final es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si esta velocidad final la reemplazamos en la segunda, acá, ¿sí? Entonces vamos a obtener la siguiente ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si la tercera ecuación, que es esta, lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Veamos unos ejemplos. Me dice un bloque que inicialmente está en reposo, experimenta un MRU-V. Si luego de 10 segundos su velocidad es 80 metros por segundo. A ver, veamos esta situación. El cuerpo se desplaza y puedo anotar los datos. Velocidad inicial 0, tiempo 10 segundos, velocidad final 80 metros por segundo. Como sabemos, la aceleración es la resta de velocidades, 80 menos 0, sobre el tiempo, que es 10. ¿Cuánto sale la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado. Facilísimo. Vamos a determinar ahora otra situación. ¿Cuánto avanzó? La distancia. A ver, veamos. Para eso utilizamos esta ecuación. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, si reemplazamos eso, tendremos que velocidad inicial es 0, la aceleración es 8 y el tiempo es 10, perdón, 10 segundos. Entonces, reemplazamos en esta ecuación y vamos a obtener que la distancia es de 400 metros. Fíjate, 400 metros. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. A ver, un bloque inicialmente con 40 metros por segundo experimenta un MRU-V. Se detiene cuando han pasado 5 segundos. Entonces, a ver, veamos. Velocidad inicial 40 metros por segundo, ¿sí? A ver, el cuerpo en este caso empieza a avanzar y tenemos lo siguiente. Velocidad inicial 40, tiempo 5 segundos, velocidad final 0. Entonces, la aceleración va a ser igual a 0 menos 40 sobre 5. ¿Cuánto me da eso? Menos 8 metros por segundo al cuadrado. Ahora queremos calcular la distancia. Aplicamos otra vez el término de velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 40, aceleración menos 8 y el tiempo 5 segundos. A ver, reemplazamos en esta ecuación y vamos a obtener que la distancia es de 100 metros. ¿Sí? Entonces el manejo de las ecuaciones es sumamente importante. Ahora vamos a desarrollar los problemas de tu libro. ¿Sí? Atento. Jóvenes, vamos a empezar la resolución de los problemas en la página 45. Fíjate, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a calcular el módulo de la aceleración si el móvil se mueve con MRU. Fíjate, vamos a reconocer en primera instancia cuáles son los elementos que aparecen aquí, cuáles son los datos en otras palabras. Observamos que por aquí aparece la velocidad inicial. Por acá aparece el tiempo y por este lado aparece la velocidad final.
Debido a que nos piden la aceleración, tenemos que recordar que la aceleración se obtiene de la resta de la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Estos datos se conocen, de tal manera entonces que, reemplazando, sería acá 18 menos 6 y todo eso dividido entre 4. Entonces, aquí nos sale 12 dividido entre 4. Por lo tanto, la aceleración nos sale 3 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a efectuar el segundo problema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a coger otra vez esta ecuación y es la que vamos a usar. Entonces reemplazamos y decimos, ¿no? En este problema, nuevamente observamos que los datos son los siguientes. Velocidad inicial, que es 2. Tenemos el tiempo, que también es 2. Y la velocidad final, fíjate, que es 8. Entonces, cuando nosotros reemplazamos esta información aquí, vamos a observar lo siguiente. Velocidad final, 8. Le restamos la rapidez inicial, que vale 2. Y lo dividimos entre el tiempo, que también es 2. ¿A qué será igual esto? Bueno, acá nos da 6 entre 2, lo cual nos da como resultado una aceleración de módulo 3 metros por segundo al cuadrado. Cuando decimos módulo, nos referimos a cuánto vale, ¿no? Ahí está. Veamos ahora la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos habla sobre determinar la rapidez del móvil si se mueve con MRU. ¿Pero qué rapidez? La rapidez inicial. Esta rapidez que aparece por acá es la que nos están solicitando. Entonces lo que nosotros tenemos que ver ahí, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es la rapidez con la que empieza el movimiento, ¿no? Si se sabe que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, el tiempo que transcurre es 7 y la rapidez final es 20 metros por segundo. Entonces, nosotros acá podemos determinar mediante esta otra ecuación, si el tiempo lo pasamos a multiplicar y la rapidez inicial a sumar, vamos a obtener lo siguiente. La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Ahí está. Vamos ahora a determinar precisamente lo que acá se tiene, ¿no? La rapidez final se tiene, vale 20. Escribimos 20. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la rapidez inicial, que es precisamente lo que busco, ¿sí? Sumado con ¿quién? La aceleración, que vale 2, y todo eso multiplicado por el tiempo, que vale 7. Ahí estará. Entonces, de acá despejamos y nos queda lo siguiente, ¿no? Tenemos 20, va a ser igual a la rapidez inicial más, en este caso, 2 por 7 es 14. Luego 14 pasa a restar. Finalmente obtenemos que la rapidez, ¿cuánto nos sale? 20 menos 14, 6 metros por segundo. Ahí está, 6 metros por segundo. Profe, ¿por qué no le pone cuadrado? No, porque la unidad de la velocidad es metro por segundo. Cuando me hablan de aceleración, ahí sí es metro por segundo al cuadrado. Hay que tener cuidado
en esa parte. Vamos a efectuar entonces la pregunta número 4. Mira, en la pregunta 4 ahora me están pidiendo la rapidez del móvil, pero ¿qué rapidez? Me van a pedir la rapidez final. Ahí estará. Vamos a marcarlo bien para... Ahí está. La rapidez final. Esa es la que me están pidiendo. Y entonces ahora sí puedo usar directamente pues esta ecuación, ¿no? Nosotros decimos acá, ¿no? La rapidez final sabemos que es igual a quién. Sabemos que es igual a la rapidez inicial sumado con la aceleración y eso multiplicado por el tiempo. Ahí está. Entonces, a ver, determinamos lo siguiente. La rapidez final, que es lo que busco, va a ser igual a quién? A la rapidez inicial que vale 5 y eso sumado con la aceleración que vale 4 y todo eso multiplicado por 4 también. Fíjate, ahí está. Entonces, acá me va a quedar 5 y la multiplicación de 4 por 4 es 16. Lo que queda ya es bastante sencillo, ¿no? La rapidez final, después que han transcurrido 4 segundos, será de 21 metros por segundo. Esa es la rapidez que presenta. Ahí estará. Esa será la rapidez que presenta. Entonces, observa lo que se ha desarrollado y la forma en la cual se ha desarrollado. Estamos acá utilizando las ecuaciones. Básicamente las dos primeras. Primero determinar la aceleración y luego determinar la rapidez final, ¿no? La ecuación donde aparece la rapidez final. Pero en todas ellas observamos que lo más importante es primero reconocer cuál es la información que me están dando, ¿sí? Reconocer los datos. Posteriormente se elige la ecuación y luego simplemente reemplazar, ¿no? No olvidar que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros eh, vamos a operar, ¿no? A efectuar las operaciones. Bien, ahora vamos y nos vamos a la siguiente página. Ahí está. Fíjate. Me dice, quiero calcular el valor de V si el cuerpo se mueve con MRU V, ¿no? Movimiento acelerado. Fíjate, ¿qué es lo que se tiene acá de información? Primero, podemos reconocer rápidamente al tiempo, que es 2 segundos. Luego aparece 10 metros por segundo al cuadrado. Eso no es otra cosa que la aceleración. Hasta ahí tenemos básicamente dos datos. Nos faltaría un tercer dato, pero si buscamos no lo vamos a encontrar. Lo que más bien encontramos es que la rapidez inicial, fíjate que está por acá, y la rapidez final que está por acá, están relacionados, ¿no? Porque la rapidez final es el triple de lo que es la rapidez inicial. Entonces se conoce la relación que existe entre ellos. Entonces para nosotros va a ser sumamente importante utilizar una ecuación que se adecue a los datos que tenemos. Fíjate, no tenemos acá la distancia, por lo tanto no me conviene usar ninguna ecuación donde aparezca la distancia. Entonces acá puedo usar directamente la segunda ecuación que me dice lo siguiente acá, ¿no? Que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Ahí está. Si nosotros reemplazamos esto, diremos, la rapidez final es 3 veces v. Ahí está. La rapidez inicial es v. Y ahora multiplicamos la aceleración, que si se conoce vale 10
por el tiempo, que vale 2. Ahí está. V pasa a restar. Entonces me queda acá 2V es igual a 20. Ahí está. Es igual a 20. Entonces, de acá podemos sacar que V va a ser igual a ¿cuánto? A 10. Será 10 metros por segundo. Ahí está. Ese es el valor de V. ¿Sí? Fíjate, no resultó nada complicado. Vamos a la pregunta número 6, que es bastante similar. A ver, veamos. Pero para esto, para que veas que se puede hacer de diferente manera, voy a utilizar la primera ecuación. Es decir, que la aceleración es igual a la resta de velocidades final menos inicial. Ahí estará dividido esto entre el tiempo. A ver, reemplazamos acá la información. La aceleración sabemos que vale 4. Ahí estará. ¿Qué más? La rapidez final es 5V. 5V. Le quitamos la rapidez inicial, que es V, dividido entre el tiempo, que es 4. 4 pasa a multiplicar y me va a quedar acá 16. Eso va a ser igual a ¿quién? 4V menos V me queda 4 veces V. ¿No? Perdón, acá 5V menos V es 4V. Luego de acá podemos despejar y encontramos cuánto es el valor de V. ¿Cuánto sería? 4, ¿no? 4 metros por segundo. Ahí está. 4 metros por segundo. Fíjate, nuevamente, para el desarrollo de estos ejercicios hemos utilizado la primera y segunda ecuación. Vamos a la resolución de otros problemas, pero a ver, en la tarea domiciliaria hay dos ejercicios que requieren de nuestra atención. Vamos a verlos. Ahí está. Fíjate. Cuidado acá. Mucho cuidado. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es precisamente una parte teórica. Mira, me está diciendo aquí que cuando yo tenga la gráfica tiempo versus distancia, ojo, tiempo versus distancia, y yo tenga que ahí, en esa gráfica de tiempo versus distancia, exista una línea diagonal, el movimiento se tratará de un MRU. Es lo primero que yo puedo reconocer, un MRU. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando esta línea sea una línea recta, ¿no? Una diagonal. Que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Pero ya sea que va hacia arriba o hacia abajo, tiene que ser una recta. Ahora, como es un MRU, sabemos que en el MRU la velocidad es constante. Eso lo sabemos. Por lo tanto, para nosotros va a ser muy importante conocer esa rapidez, dado que es constante. Para poder determinar cuánto vale esa rapidez, se hace de la siguiente manera. Fíjate, la tangente del ángulo que forma esa línea inclinada respecto de la horizontal. ¿Sí? Esto me va a permitir determinar cuánto vale la rapidez con la que el cuerpo se desplaza, ¿no? Con velocidad constante. Segunda gráfica. Cuando tenga, otra vez aquí, en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la rapidez, que es metro por segundo, esto observo que acá la velocidad no está cambiando. Por lo tanto, esto también corresponde a un MRU. Claro, recuerda, la velocidad es constante, por lo tanto no va a cambiar.
Y esto tiene un único valor. Pasa el tiempo, pero la velocidad sigue siendo la misma. Ya. ¿Qué me permite determinar el área encerrada acá? Me va a permitir determinar la distancia. Fíjate, la distancia va a ser numéricamente igual al área. Pues bien, una vez que yo he visto esta parte, voy a resolver la pregunta número 2. Mira, en la pregunta número 2 me dice, en el siguiente gráfico se muestra un MRU. Quiero calcular la distancia que recorre. No me dice el tiempo, pero aparece acá 3, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Debo entender que es hasta 5, pues, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a determinar aquí para poder calcular la distancia, sabemos que podemos calcular el área, pues, ¿no? Acá, el área encerrada aquí, en esta parte, ¿sí? Lo que estoy sombreando. Entonces, esa área es la que me voy a permitir, pues, calcular esa área. Ahí está. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia va a ser igual, pues, precisamente al área, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos de acá, de esa parte, fíjate ahí, sabemos que la distancia es numéricamente igual a quién, al área. Ahí está. Ahora, esa distancia yo la voy a obtener siempre y cuando yo calcule el área. Pero el área que observamos acá es bastante sencilla, ¿no? Porque corresponde a un rectángulo, ¿no? Sería la base, que vale 5, y eso lo multiplicamos por la altura, que vale 50. Ahí está. Muy bien, esta distancia entonces nos sale igual a ¿cuánto? A 250 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que este móvil se desplaza 250 metros. Ahí está. Vamos a determinar el siguiente ejercicio. Observa. Aquí puedo reconocer que se trata del primer gráfico, ¿no? Donde tenemos tiempo y distancia y la línea es una inclinada, ¿no? Y a lo largo de toda esa parte voy a poder determinar cuánto vale su rapidez. Me están pidiendo específicamente en el punto C. Y este para mí va a ser el punto C. ¿Sí? A ver, aquí. Este va a ser el punto C. Por acá está el punto A, por acá está el punto B, ahí está el punto C y más arriba está el punto D. Pero si yo determino acá, ¿sí? En este triangulito que aparece por acá, ahí, pues la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, este problema pues tiene una solución bastante sencilla, ¿no? Vamos a hacerlo. Fíjate, me están pidiendo la rapidez. Por lo tanto, si me están pidiendo la rapidez, yo tengo que reconocer que eso es igual numéricamente a la tangente del ángulo, formado por la línea y la horizontal. Bueno, la tangente no es otra cosa que el cateto opuesto, que sería 60, dividido entre el tiempo, que en este caso vale 5. Ahí estará. Entonces, acá sacamos 60 entre 5, pues nos sale 12. Esa rapidez con la que se mueve el cuerpo no es otra cosa que 12 metros por segundo. Profe, ¿y si yo hubiera calculado en otro lugar, me hubiera salido lo mismo? Pues claro, claro que te iba a salir lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Aunque, experiencia acá he cometido un error. No es entre 5, sino me he equivocado acá, entre 3. A ver, vamos a corregirlo. Aquí no es 5, sino ahí ¿cuánto es? Pues es 3. Ah, mira. Por lo tanto acá la rapidez no nos va a salir 12,
¿sí? ¿Cuánto nos sale? 60 entre 3 es 20. Mira, por poco nos equivocamos. Claro, acá fíjate, acá no es 5, ¿no? Me pareció 5, pero en realidad es 3. Ya me faltan lentes ya. ¿Sí? Pues bien, ahí se tienen las preguntas desarrolladas de la tarea domiciliaria, la pregunta 2 y 3. Quedan pendientes entonces la 1 y la 4, que es la que tú vas a desarrollar, además de la pregunta 5 y 6 de la parte de aplicamos lo aprendido, ¿sí? En la página 47 precisamente. ¿Ok? Entonces nos vemos muchachos. Hasta luego.